Bien, vamos a comenzar entonces a prepararnos para conocer cómo resolver sistemas de fuerzas. Para ello vamos a comenzar viendo algunas fuerzas diferentes, otras fuerzas. Vamos a recordar qué es la fuerza neta, vamos a trabajar qué es un diagrama de cuerpo libre y también vamos a empezar con los sistemas de fuerzas y cómo resolver un sistema de fuerzas, y por último vamos a ver un ejemplo de resolviendo un sistema de fuerzas. Para ello vamos a empezar con las fuerzas extra, ¿verdad? Vamos a ver qué otras fuerzas. Hemos estado hablando de fuerza y de peso, pero hablemos un poquito sobre la fuerza de fricción. Dice que la fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se oponen al deslizamiento. Hay una fuerza de fricción estática y hay fuerza de fricción cinética. Se genera debido a las imperfecciones que en su mayor parte son microscópicas entre las superficies en contacto. Estas imperfecciones pues hace que la fuerza perpendicular R entre ambas superficies no lo sea perfectamente, sino que forme un ángulo con la normal. Por lo tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento paralela a las superficies de contacto. Veamos acá que tenemos aquí, por supuesto, por las ruedas que tiene esta silla, pues podemos pensar que podemos hacer un poquito menos la fuerza de fricción, pero veamos acá, aquí estamos haciendo una fuerza hacia la derecha y la fuerza de fricción viene en sentido contrario. O sea, la fuerza de fricción siempre va a ir en contra del movimiento. O sea, si nosotros hiciéramos la fuerza del lado izquierdo, entonces la fuerza de fricción iría hacia el lado derecho, o sea, en contra. Veamos, la fuerza de fricción es paralela a la superficie, ¿sí? ¿Estamos? Y tiene mucho que ver con la fuerza normal. Increíble, pero tiene mucho que ver con la fuerza normal. Eso tiene que ser la fuerza de fricción. Veamos aquí las imperfecciones entre superficies, ¿verdad? No todos los materiales son completamente lisos, siempre tienen algunas asperezas, ¿verdad? Que no las vemos, ¿verdad? Las podemos ver microscópicamente, nada más, pero podríamos resolverlo, podríamos verlo así como esa fuerza de fricción. Bien, sigamos viendo. También tenemos la fuerza de tensión. Bueno, la fuerza de tensión. Vean, acá hay una cuerda. Veamos, ahí está amarrada la cuerda a la masa. Se conoce como una fuerza de tensión a la fuerza que, aplicada a un cuerpo elástico, tiende a producirle una tensión. Este único concepto posee diversas definiciones que dependen de la rama de conocimiento desde la cual se analiza. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir una fuerza de un cuerpo a otro. Pero entonces veamos, para que esta cuerda esté tensa la tenemos que jalar hacia arriba, como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que se está haciendo hacia arriba. Y veamos pues que el cuerpo, pues como tiene un peso, va hacia abajo, entonces se vuelve una fuerza de tensión, o sea, se tensa la cuerda. Entonces, y las cuerdas lo que hacen solo es transmitir la fuerza, porque veamos aquí tenemos una sola cuerda. Vean, aquí la fuerza puede ser hacia abajo, la masa 1 puede estar jalando la masa 2 hacia arriba, o sea, aquí la tensión va hacia abajo y aquí la tensión va hacia arriba, si es que el cuerpo se viene hacia la masa 1. Digamos entonces con el peso, ya conocemos nosotros el peso. Bueno, en física moderna dice que el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos una masa sobre una superficie y entonces en esa superficie tenemos el peso, que es masa por gravedad hacia abajo. La fuerza normal, ¿se recuerdan? Ya vamos a hablar otra vez sobre la fuerza normal, ya se los he mencionado, pero ya la vamos a poner. Y veamos, el peso aquí es igual a la masa por gravedad, aunque nosotros conocemos el peso como una W, ¿verdad? Entonces vean,
Acá la balanza esta está haciendo una fuerza de oposición para que la manzana no caiga. Y la fuerza que está haciendo esa masa, pues, y la balanza, pues ahí estamos, el peso, ¿verdad? Sigamos entonces con la fuerza normal. Bien, la fuerza normal en física. La fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre él. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. Veamos acá que tenemos la fuerza, el peso hacia abajo, y la fuerza normal va perpendicular a la superficie que lo soporta. También se le llama fuerza de soporte. Vean, aquí la fuerza normal va verticalmente hacia arriba, porque la superficie está horizontal. Veamos acá, aquí tenemos la superficie es inclinada y vean, está formando un ángulo de 90, la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Con la superficie. Vean, entonces la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie que lo soporta. Vean, el peso va siempre vertical hacia abajo. Aquí no está la flecha o el vector de peso, pero sería en esta dirección, verticalmente hacia abajo. Bueno, veamos acá, aquí tenemos una fuerza que estamos aplicando hacia la pared, vean, sobre un bloque o un libro, como lo queramos ver. Y la fuerza normal aquí es perpendicular a la superficie es vertical, entonces la fuerza normal va a ser horizontal. Vamos, o sea, la fuerza normal no es como el peso. Hay quienes llegan a decir que la fuerza normal es igual al peso, pero estamos equivocados. Bueno, recordemos entonces sobre qué es la fuerza neta. La fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre una partícula o un cuerpo. La fuerza neta es una fuerza única que reemplaza el efecto de las fuerzas originales sobre el movimiento de la partícula. Muy bien, entonces veamos acá, veamos estos ejemplos. Aquí tenemos un bloque de madera, o pensémoslo como un bloque de madera donde se están aplicando dos fuerzas, una hacia la derecha y una hacia la izquierda, y ambas son de 10 newton. Entonces la fuerza neta es igual a 0, o sea, aquí está en reposo esa masa. Muy bien, veamos el otro ejemplo. Tenemos dos fuerzas de 10 newton hacia la derecha, entonces la fuerza neta es de 20 newton hacia la derecha. Veamos la flecha que tenemos acá. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que los vectores son flechas? Muy bien, veamos esta otra masa, o este otro ejemplo. Tenemos dos fuerzas, una de 10 newton hacia la izquierda y otra de 8 newton hacia la derecha. Veamos, entonces la fuerza neta es 10 menos 8, entonces estamos hablando de 2 newton hacia la izquierda. Ojo con esto, ¿verdad? Porque a veces decimos que si va a la izquierda lo ponemos negativo. En este caso, como estamos viendo la flecha, está bien que le pongamos solo 2 newton, porque estamos viendo el problema, estamos viendo el resultado con esta imagen o con este diagrama, y eso es importante, ver diagramas. Bueno, veamos el siguiente tema, que es diagrama de cuerpo libre. Esto es muy importante. Por favor, quiero que le pongamos algo de interés, ¿verdad? Veamos que un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es elemental caso particular un diagrama de fuerzas. Bueno, vamos a hablar sobre fuerzas. Veamos acá. Aquí tenemos una masa que está siendo jalada por una cuerda. Aquí a simple vista no hay nada de fuerzas, aunque si miramos la fuerza que está siendo ejercida por la cuerda, que esa fuerza por lo regular se llama tensión, entonces podemos verlo aquí. Aquí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre de esta masa. Veamos, esta masa está siendo jalada por una fuerza de tensión hacia la derecha. Si hay, por lo regular, siempre vamos a hablar de que hay fuerza de fricción, entonces va a haber una fuerza de fricción que va en sentido contrario, porque si yo hago una fuerza hacia la derecha, entonces el cuerpo va a acelerar hacia la derecha. Entonces la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento, entonces va a ir hacia la izquierda.
También tenemos el peso, que es masa por gravedad, y la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, como está sobre esta superficie, entonces vean, la fuerza normal es perpendicular a la superficie horizontal. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver con el otro caso. Tenemos otra vez una masa y una fuerza aplicada por una cuerda, ¿verdad? Entonces también esta va a ser una fuerza de tensión. Entonces analicemos el sistema, el diagrama de cuerpo libre. Veamos, ¿por qué el diagrama de cuerpo libre? Porque si se dan cuenta, aquí está un plano inclinado, pero aquí no aparece el plano inclinado, aquí tampoco no aparece la superficie horizontal. Entonces veamos acá. Tenemos la fuerza de tensión que va paralela a la superficie, ¿verdad? Tiene ese mismo ángulo. Veamos, la fuerza de fricción va en sentido contrario al supuesto movimiento. Pensemos que se va a mover hacia arriba. Entonces la fuerza de fricción viene hacia abajo con ese mismo ángulo de inclinación, solo que con sentido contrario. Muy bien, veamos el peso ahora. Siempre va a ser vertical hacia abajo. Vean, aquí se forma un ángulo diferente, ¿verdad? Entonces el peso siempre va a ser vertical hacia abajo. Muy bien, y tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, en este caso, que es una superficie inclinada, ¿verdad? Entonces por eso es que lleva esa dirección la fuerza normal. Ojo aquí, porque en realidad, si nosotros observamos, aquí también hay una fuerza, digamos, este peso tiene una componente. Miren, si lo ponemos en la misma dirección de la fuerza de fricción y la de la fuerza de tensión, entonces tenemos una componente del peso en ese eje y otra componente del peso en este otro. Ojo, porque eso lo vamos a ver más adelante, vamos a resolver problemas con eso. Bien, ahora tenemos acá estos otros bloques, ¿verdad? Que le están haciendo una fuerza acá sobre este lado y va esa fuerza hacia la derecha, o sea que va a acelerar el cuerpo hacia la derecha. Podría tener una fuerza de fricción hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces eso ya lo entendemos así. Muy bien, ahora aquí como tenemos dos masas, entonces deberíamos de generar dos diagramas de cuerpo libre. Bien, veamos, tengo la masa M1 y la masa M2. Aquí la masa M1 está compuesta por las siguientes fuerzas. Tenemos la fuerza de empuje, porque es una fuerza de empuje. Por favor, cuando hay dos cuerpos en contacto, según la tercera ley de Newton, existe fuerzas de acción y de reacción. Ok, entonces vean, es la masa M2 que empuja a la masa M1 hacia la izquierda. Entonces esta es una fuerza de contacto, podríamos llamarle así. Vean, la fuerza de aplicación, ¿verdad? Y la fuerza de contacto. El peso de la masa M1 y digamos, la fuerza normal de la masa M1. Ahora analicemos la masa M2. Tenemos el peso hacia abajo, ¿verdad? El peso de la masa 2. Tenemos la fuerza de contacto, ¿verdad? Entre la masa 1 y la masa 2. Entonces vean, pero como van en sentido contrario, la tercera ley de Newton, una a la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces esas fuerzas son exactamente iguales. ¿Vieron? Van a ser exactamente iguales. Lo único que por esta fuerza el sistema se va a mover hacia la derecha. Bien, veamos la normal, es perpendicular a la superficie, va hacia arriba, el peso hacia abajo. Y ese sería entonces el diagrama de cuerpo libre de estas dos masas. Es un sistema que tiene dos masas. En cambio, en los otros casos son sistemas con una sola masa. Muy bien, entonces ya estamos preparándonos entonces para ver y resolver problemas de sistemas de fuerzas. Solo que para poder resolverlo, esos sistemas, vamos a tratar la manera de seguir algunos pasos. ¿Vieron? Vamos a ver algunos pasos. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema. Bien, ese sistema lo tendríamos que analizar, ¿verdad? Y para analizarlo tenemos que comenzar con una pregunta: ¿para dónde se mueve el sistema? O sea, digamos, ahorita yo tengo sostenido las dos masas. Si yo suelto las dos masas, el sistema se me va a mover, en teoría, ¿verdad? Entonces, y ese sistema se va a mover hacia la derecha. Pensemos que no hay nada de fuerza de fricción, entonces el sistema se va a mover hacia la derecha. Entonces hacemos una flecha
¿verdad? ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? Hacemos una flecha y le ponemos que es una aceleración, porque es en realidad la aceleración, ¿verdad? Porque va a aumentar su velocidad, ¿verdad? Va a cambiar su velocidad, y si hay cambio de velocidad, hay aceleración. Muy bien, realizamos un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Vean, tendríamos que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Muy bien, para hacer ese diagrama de cuerpo libre nos tenemos que preguntar con quién está en contacto las masas, cada una de ellas. Veamos, la masa M1 está en contacto con la cuerda, con la mesa, ¿verdad? Y por favor entendamos esto. Todas las masas estamos en contacto con la Tierra porque la gravedad nos afecta a todos. Donde quiera que estemos parados, estamos afectados por la gravedad. Entonces, todas las masas las vamos a agregar que estamos en contacto con la Tierra. Entonces, la masa M1 está con la cuerda, con la mesa y con la Tierra. Muy bien, la masa M2 solo está en contacto con la cuerda y con la Tierra. Y cuando hablamos de la Tierra es por la gravedad. Y si hablamos de gravedad y la masa, entonces estamos hablando del peso. ¿Oyeron? Entonces es el peso que jala el cuerpo hacia abajo y esta cuerda jala el cuerpo hacia arriba. Muy bien. Y esa es la idea. Miren, ¿para dónde hace fuerza? Hablamos de la Tierra hacia abajo. Y hablamos de la cuerda hacia arriba jala. ¿Ya se dieron cuenta? Hace una fuerza vertical hacia arriba, la cuerda, y la gravedad hace una fuerza vertical hacia abajo. Muy bien, ¿y para dónde se mueve la masa? ¿Para dónde se mueve la masa? Entonces, nos está preguntando la aceleración. Entonces, bueno, esta masa en teoría se iría hacia abajo, ¿verdad? Veamos aquí la masa M1, bueno, en teoría se iría hacia la derecha, ¿verdad? Si hay movimiento, sería lo lógico que se vaya hacia la derecha, muy difícil se vaya hacia la izquierda, ¿verdad? Y si hubiera fuerza de fricción, jamás va a ir a la izquierda, porque la fuerza de fricción nunca va a hacer que se mueva un cuerpo en un sentido, sino que solamente detiene al cuerpo, o sea, hace que pierda esa fuerza, hace que pierda esa aceleración o ese movimiento. Bien, ahora después de eso, de que tenemos los diagramas de cuerpo libre, vamos a hacer la aplicación de la fuerza neta, o sea, la sumatoria de fuerzas. Vean, ¿por qué preguntamos hacia dónde se mueve? Porque la fuerza aquí en este caso se va a mover hacia la derecha, entonces es sobre la horizontal, entonces la fuerza neta la hacemos sobre el eje X. Porque también podríamos verlo sobre el eje Y, pero sobre el eje Y no se mueve, no acelera, no se va ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Veamos la masa M2. Tenemos acá, esta se va a mover verticalmente hacia abajo. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fuerza neta, la hacemos sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque se va a mover en este sistema o en este eje. ¿Vamos? Muy bien, entonces ya después de aplicar la fuerza neta, bueno, generamos una ecuación para cada una de las masas y resolvemos un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con 2 o 3 incógnitas, dependiendo de la cantidad de masas, así va a ser la cantidad de incógnitas, ¿verdad? Entonces vamos a resolver sistemas de ecuaciones, o sea, ahora ya vamos a aplicar sistemas de ecuaciones, que yo me imagino que si vieron ustedes sistemas de ecuaciones, lo vieron por 3 casos, me imagino, o hasta 4, por el método de igualación, por el método de sustitución, por el método de reducción, ¿verdad? Aquí por lo regular se utiliza más sustitución por la forma de las ecuaciones, y ahí ya vamos a aprender cómo lo resolvemos eso. Bien, entonces dejamos hasta acá y vamos a ver el siguiente video. Gracias.